Hermanas y hermanos, la palabra de Dios nos da vida, vida divina, vida eterna. La palabra de Dios, ¿dónde está? En la Biblia. Don Sergio nos decía una Biblia en cada hogar. Pues claro que ahora podemos decir una Biblia en cada persona, no para tenerla guardada de adorno en el librero que tiene la Biblia así y sacamos y soplarle el polvo al libro, no. Una palabra, una Biblia que nos sirva a cada uno de nosotros para tener las palabras de vida eterna, para estar auxiliados con el pan de la vida eterna, que es también la palabra de Dios. Y entonces sí, ninguna profecía ha venido de parte humana, sino que los hombres, movidos por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Pero así como decimos, hablaron la palabra de Dios, podemos extenderlo. Ya escribieron la palabra de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Se extiende porque dice, ninguna profecía ha venido de parte humana, y tampoco de los que vienen y nos quieren engañar diciéndonos que tienen la palabra de vida. Hay que verlos si están basados verdaderamente en la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Tenemos que tener conocimiento. Entonces ahora, por lo menos una botanita bíblica. Movidos por el Espíritu Santo, hablaron los hombres la palabra de Dios, movidos por el Espíritu Santo. Sí, segunda Pedro 1:21. Ahí la tenemos, nuestra botanita. Tenemos algo ya para este mes de la Biblia. Que Dios los bendiga a todos.